Bueno, Dios les bendiga a todos los amigos de la Refan Simón Bolívar. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y bueno, vamos a tener la parte de la enseñanza en esta hora, la enseñanza de la Refan, no sin antes hacer un resumen de los temas que hemos hablado. Tuvimos una lección en donde miramos que Dios es espíritu. Esa es la lección número 3 de las Refanes que hemos visto este año. Entonces vimos esta lección. También vimos la lección, gracias al Señor, vimos la lección manifestaciones de Dios. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de Dios? En el Antiguo Testamento vemos que se manifestó el Señor como una columna de nube y de fuego, como una voz, como el ángel de Jehová, como un varón desde una zarza, ¿sí? Pero el tema que vamos a ver en esta hora, en unos minutos, en contados minutos, vamos a ver el tema de la manifestación más grande de Dios. Manifestación más grande de Dios, ¿sí? Y entonces aquí viene una pregunta en el manual de la Refan y nos dice: ¿qué pensarías si el rey de un país se hiciera un sirviente? Podemos ahí pensar por un momento, ¿qué pensarías si el rey de un país se hiciera un sirviente? Bueno, pues eso es algo que casi no se ve, ¿cierto? Porque hablándolo en términos humanos, los que están en la realeza tienen sus servidores, tienen gente que están ahí dispuestos a darlo todo por el rey, ¿cierto? Por la reina. Pero es muy raro que un rey se haga un sirviente, alguien que sirve a los demás, alguien que está ahí en la nobleza, en la humildad, que está ahí dispuesto a ayudar al prójimo. Bueno, resulta y pasa que la manifestación más grande de Dios es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios manifestado en carne. O sea, Dios se hizo un hombre. Y podemos tomar relación o correlación con la pregunta con la cual iniciamos esta charla. El Rey del cielo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, se hizo un humano, se manifestó en carne, se hizo un hombre para venir a servirle al ser humano, para venir a buscar, como dice la palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde podemos encontrar esto en la Biblia? De que la manifestación más grande de Dios es Jesucristo y que Él se hizo un humano, se manifestó en carne. Esto está en la palabra del Señor en primera de Timoteo, el capítulo 13, el verso 16. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice de la siguiente manera: indiscutiblemente, es algo indiscutible. Y muchas personas que quieren generar discusión ante esto, pero esta palabra indiscutible lo encierra todo. No se puede discutir. ¿Qué es lo que no se puede discutir? Grande es el misterio de la piedad. Lo que no se puede discutir es que Dios, el Dios que es espíritu, que vimos en las lecciones anteriores, espíritu, ¿sí? Que no tiene una forma corporal, o sea, Él es incorpóreo, es racional, es un ser sobrenatural, es invisible a los seres humanos, pero tiene la capacidad de hacerse visible a la voluntad, a su voluntad, que tiene naturaleza inmaterial. Ese Dios espíritu, dice la Biblia, se manifestó en carne, fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se hizo un hombre, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Nosotros predicamos al Señor Jesucristo porque Él es el único y verdadero Dios y la vida eterna y el único que puede salvar al ser humano. Y dice, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, ¿sí? En Colosenses, libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 9, también nos dice: porque en Cristo, en Él, ¿en quién? En Jesús, porque en Él habita corporalmente, o sea, en ese cuerpo, toda la plenitud de la divinidad. O sea, Dios se manifestó en carne, tomó un cuerpo, se hizo un hijo, se hizo hombre, ¿sí? Pero en ese cuerpo está toda la plenitud de la divinidad. San Juan 1:14 nos dice: y el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Ese pasaje de San Juan capítulo 1, el verso 1 empieza diciendo la escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? Es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. ¿Y qué dice entonces ya en el verso 14? Y el Verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne, ¿sí? Dios es espíritu, es la palabra, y se hizo carne, o sea, se hizo un humano, se hizo visible, y ese humano, esa manifestación es Jesucristo. Y dice, y habitó entre nosotros, y dice, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Aunque hay diferentes manifestaciones de Dios, ya vimos algunas, también vemos que el Señor, el Dios Todopoderoso, se muestra como Padre en la creación. Él es el Padre, el Creador, el Padre Eterno, en la creación de todas las cosas. Pero ahora vemos también que se manifiesta como Hijo ¿en qué? En la redención del hombre. ¿Qué es la redención? La redención es el rescate que vino Cristo a ejecutar, que vino Cristo a realizar para salvar al hombre que estaba condenado y que estaba muerto en delitos y pecados. El libro de Efesios, el capítulo 1, el verso 1, nos dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora mire, vemos aquí que a través de esa redención, ese rescate, esa obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, en su sepultura y resurrección, en la predicación del Evangelio, en los milagros que Él vino a hacer a la tierra, entonces obra en el hombre redención. Y también entonces el Señor se manifiesta como el Espíritu Santo en la regeneración de los redimidos. En la regeneración de los redimidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, una persona sin Cristo vive en el pecado. En la regeneración de los redimidos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta parte? Regeneración es aquello que un día tenía un buen estado, estaba en un buen aspecto, y el hombre en el jardín del Edén, Adán y Eva, estaban en inocencia delante de Dios, tenían una buena comunión con Dios, una buena comunicación con Él, estaban felices de sentir a Dios, de hablar con el Señor. Pero apenas ellos pecan contra el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que recibieron en sus vidas la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Sus ojos fueron abiertos y conocían el bien y el mal. Pero a partir de ese momento quedaron dominados por el pecado que ingresó al corazón del ser humano. Bueno, eso es una lección aparte de la refán, entonces así por encimita nada más voy a tocar. Entonces, la persona que está en el pecado está degenerado, lo contrario a estar regenerado, está degenerado. ¿Qué es estar degenerado? Bueno, vemos que tiene una actitud, por ejemplo, vemos a alguien que está lastimosamente en el vicio del licor, del alcohol, que es un borracho, lo vemos que está de tal manera que ni siquiera sabe en dónde está parado, no sabe absolutamente guiarse por sus propios medios, ¿cierto? Pierde la cordura, no está sobrio, ¿sí? Entonces, si esa persona continúa en eso, cada día su vida se va degenerando más, igual como el que está en las drogas, en los vicios, se va degenerando porque el pecado degenera al hombre hasta que termina acabando con su vida. Pero el Espíritu Santo, esta manifestación de Dios, como el Espíritu Santo, regenera a los redimidos, a los que han sido rescatados por la obra del Señor Jesucristo a través del Evangelio que predicamos, ¿sí? Entonces el Señor regenera esa vida, transforma ese corazón, lo hace nueva criatura, ¿sí? Y podemos entonces con lo que acabamos de analizar, ¿sí? Que el Señor se muestra como Padre en la creación de todas las cosas, como Hijo en la redención y del hombre, y como Espíritu Santo en la regeneración de los redimidos. Podemos ver y nos damos cuenta que la Biblia es un libro monoteísta. ¿Qué significa la palabra monoteísta? Que habla de la existencia de un solo Dios.
Nunca en la Biblia vamos a mostrar dos dioses verdaderos o tres dioses, nunca que sean verdaderos, no, solamente un único y sabio Dios. ¿Cuál es ese único Dios? Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, declara en el libro de Isaías 35, el verso 4, usted puede mirar ahí en la escritura, que el Señor Dios Todopoderoso envía un mensaje a través del profeta Isaías y dice, decida los de corazón apocado. Corazón apocado es un corazón entristecido, un corazón sumido en el dolor, en la tristeza. Esforzaos no temáis. ¿Por qué? Porque he aquí que vuestro Dios viene. ¿Con qué? Con retribución, con pago. Y dice en Isaías 35:4, Dios mismo vendrá, o sea, el Dios que es espíritu vendrá y os salvará. Y hay unas señales, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Esos son los textos siguientes. El cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo cantará, aguas serán cavadas en medio del desierto, torrentes en la soledad. ¿Sí? Y habrá camino de santidad, calzada de santidad, todo esto, y por ahí dice la Biblia que los redimidos caminarán por este camino de santidad. Entonces, ¿quién fue el que vino a salvar al hombre? Jesucristo el Señor, el cual es, como mirábamos hace un momento, Dios manifestado en carne, la manifestación más grande de Dios, ¿sí? La manifestación como Dios se presenta, la más sublime, la más gloriosa, ¿sí? Entonces, también la palabra del Señor dice en Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mire que el Señor no le encarga esta tarea a nadie más. No, yo mismo iré, Dios mismo vendrá y los salvará. Isaías 9:6 dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, y hijo nos es dado. O sea, ese niño es hijo. Pero dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuántos Padre eterno hay? Uno solo. El Padre eterno, el Padre creador, el cual es Dios. Y dice que ese niño que es hijo, lo van a tener en brazos. Bueno, María y José tenían en brazos al niño. Ese niño es el Dios fuerte y es el Padre eterno. Esa manifestación de Dios, Jesucristo. Dios manifestado en carne. ¿Sí? Entonces, dice, esta manifestación de Dios es a lo que la Biblia llama el Hijo de Dios. ¿Sí? Hijo es lo que nace. Por eso es llamado así, Lucas 1:31 y 35. Vemos a Jesucristo en muchos pasajes actuando y hablando como el Padre. Padre eterno y Dios fuerte. Juan 14:8-9. Y en otras ocasiones como el Hijo. ¿Sí? Es por esta razón que él oraba como hombre, pero a la vez él es quien responde la oración. No son dos, ni son tres. San Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo como hombre oró, pero Él es el que responde la oración, ¿quién es Jesucristo? Dios Todopoderoso manifestado en carne, se hizo un humano. Dios se hizo un hombre, pero no son dos ni son tres. ¿Sí? Entonces, hoy vamos entendiendo aquí el por qué el Señor se manifiesta en carne. Si Él no se hace un humano, no hay redención para el hombre, no hay rescate. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ese versículo también nos dice, mas el regalo de Dios es la vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Hay dos preguntas aquí ya para terminar la parte de la enseñanza. Una pregunta general, ¿qué llevó a Cristo a hacer el sacrificio que hizo? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué Él hizo lo que hizo? ¿Sí? Bueno, yo me respondo en esta hora y digo, el amor tan grande, tan maravilloso que tuvo por nosotros. Siendo nosotros pecadores, enemigos de Dios, Él nos amó y aún así vino ese Rey
Gloria al Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo siervo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedes responder al amor de Dios por ti? Un amor tan grande, tan sublime, tan maravilloso. Bueno, yo digo, lo mínimo que uno puede hacer es entregarle la vida al Señor Jesucristo, es ponerse en sus manos, es rendirse, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí llega esta enseñanza de una manera didáctica, una manera rápida, sencilla, con respecto a esta lección de la Refán. La manifestación más grande que la que vio quizás Moisés allá en la zarza, que era Dios ahí manifestando en esa zarza, que ardía y no se consumía, ¿sí? Más grande que cualquier manifestación, ¿sí? El Rey de Reyes, una vez más lo digo, se hizo siervo y vino a dar su vida en la cruz para que el hombre tenga redención, sea rescatado, sea salvo, ¿sí? El Padre eterno, el Padre de la creación, Dios se hizo un hombre. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.